7:20 de la mañana, amigos, les había adelantado, tengo un invitado muy especial, Marco Arana, congresista electo del Frente Amplio, designado, entiendo, también como vocero de bancada. Jefes no puede haber en el Frente Amplio porque la cosa se complica. Vocero designado en la bancada del Frente Amplio, que por supuesto es la segunda bancada en importancia, con 20 miembros, muy detrás de todas maneras pues del fujimorismo, pero con una izquierda que sin duda está encontrando su papel, su identidad y cómo va a estar parada pues en estos próximos 5 años. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están discutiendo cómo se va a procesar esta relación? Ya se ha dicho, ¿no? Ya sabemos, el Frente Amplio, digamos, definió sus prioridades, ¿no? En la segunda vuelta en términos de llamar sobre todo a votar en contra, si se quiere, pues del fujimorismo. Al final Verónica Mendoza fue explícita en que se vote pues a favor de PPK, pero siempre han salvaguardado su papel de oposición, ¿no? Y de diferenciación política. Eso en adelante, ¿cómo se va a procesar? ¿Cómo se va a interpretar? Algunos ven en Marco Arana una línea más dura que la de Verónica Mendoza como oposición. ¿Es eso cierto? Bueno, no es que hayan varias líneas con mayor dureza en el Frente Amplio. Lo que hay es una posición firme, organizada, discutida. Nosotros tomamos decisiones en nuestra comisión política y, por ejemplo, en el caso de la bancada, ya llevamos 3 reuniones de trabajo intensas de varios días para definir en qué temas vamos a hacer oposición y en qué temas podemos llegar a acuerdos políticos con las otras fuerzas que están representadas en el Congreso para resolver problemas gravísimos en el país. Acabo de ver algunas de las noticias que ustedes reportan, a delincuentes colocando granadas en las casas de familias, incluso humildes. Luego encontramos que nadie está libre de un asalto, de una extorsión. Y entonces un tema a atender fundamentalmente como acuerdo entre todas las fuerzas políticas, y se lo hemos expresado ya al presidente electo, pero se lo hemos expresado también estos días que ha habido oportunidad de estar con los congresistas de otras fuerzas políticas, incluidos el fujimorismo, que es importante, por ejemplo, dar normas en materia de controlar, de reducir, de sancionar severamente la inseguridad ciudadana. Ahora, Entonces, pero había fuertes diferencias también entre el fujimorismo y Peruanos por el Cambio en términos de cómo abordar el problema de la inseguridad ciudadana. Ustedes mismos se han declarado, por ejemplo, en contra de la restitución del 24x24. ¿No pareciera, pues, que el Congreso podría definir eso, ¿no? Es decir, decidir, pues, la restitución del 24x24? Sí. Uno no se lo imagina así, podría ser, pero no se lo imagina así. Pero, por otro lado, ¿cuál puede ser el papel del fujimorismo si es que, sobre todo, la iniciativa en materia de seguridad ciudadana la tiene el Ejecutivo? ¿Puede ser obstruccionista en ese sentido? Bueno, cuando un delincuente va a atacar a un ciudadano, no le va a preguntar si es izquierda o derecha, si es fujimorista desde del partido gobierno o de la izquierda. O sea, allí yo creo que, si bien es cierto, han habido diferencias sustantivas entre la propuesta del fujimorismo y la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, tengo que decir, y lo ha reconocido los propios voceros de Pedro Pablo, han habido muchas coincidencias con nosotros en materia de lucha contra la inseguridad. Nosotros no estábamos de acuerdo que el ejército se ha llevado a las calles, por ejemplo, o el tema de que la policía, por falta de recursos e incentivos salariales, termine siendo en la práctica una suerte de guachimanes de empresas privadas, sino que la policía se aboque de manera plena a darnos seguridad a todos los ciudadanos. Y eso implica, por ejemplo, más recursos para la policía. Implica mirar el tema de la formación policial en las escuelas policiales, implica tener políticas preventivas para la delincuencia, sobre todo en los sectores juveniles, implica mirar los temas de corrupción, porque es verdad que hay también allí un conjunto de debilidades. Implica también incorporar más a la ciudadanía en estos temas. Por ejemplo, una iniciativa que nosotros llevaremos al Congreso es el respaldo a la promulgación de la ley de rondas urbanas en el Perú,
Ya existen experiencias como las juntas vecinales, por ejemplo, y en muchos lugares están actuando las rondas urbanas como un complemento ciudadano al tema de la inseguridad, ¿Cómo funcionan las ¿no? rondas urbanas? Porque hay quienes dicen, cuidado con eso, ¿no? En el sentido de que una cosa sea la colaboración de la ciudadanía y otra cosa es que la ciudadanía tome la justicia por su propia mano. Efectivamente, para evitar que la ciudadanía tome la justicia por sus manos, y hemos visto casos bárbaros en el país, lo mejor sería que se reconozca y se institucionalice la participación ciudadana organizada, normada, ¿Cómo ¿no? sería en el caso de las rondas urbanas? Por ejemplo, hay experiencias muy valiosas, ¿no? Aquí en Puente Piedra no se le llama propiamente rondas urbanas, se les llama juntas vecinales. Son ciudadanos que se organizan por cuadras en coordinación con los serenazgos, con la policía y mejoran los sistemas de alerta y de prevención. En el caso de las provincias, como pasa en el norte del Perú, han habido experiencias exitosas tanto en Chota, en Chiclayo, Cajamarca, en Cajamarca mismo, y el tema ahí fundamental es que efectivamente haya una normatividad que impida que cuando las rondas campesinas actúan puedan, por ejemplo, violar derechos humanos. Eso no se puede hacer en ningún caso, debería ser sancionado. Pero por otro lado, no deberían ser punidos o perseguidos por la policía o por el Poder Judicial cuando actúan en el marco de la ley de respeto al ciudadano que ha sido intervenido, pero con el que se ha colaborado con la ciudadanía para evitar que la delincuencia esté desbocada como nos está pasando actualmente en el país. Igualmente, por ejemplo, es muy importante que podamos en esa materia mejorar los servicios que la policía tiene y la dotación de logística que la policía tiene. En este momento, por ejemplo, es muy penosa la situación de policías jóvenes que quieren capacitarse, tienen un sueldo bajo y encima si quieren capacitarse, muchos policías que tienen que venir a Lima tienen que pagar sus pasajes y su estadía con el magro sueldo que tienen. Y entonces la posibilidad de que se especialicen en investigación, no hay manera. Y en ese sentido me parece que, si bien es cierto, el fujimorismo puede pretender mantener su propuesta de que hay que sacar el ejército a las calles, cosa que no es viable ni técnicamente, no hay suficientes soldados, no están preparados para combatir el crimen organizado, y vemos que eso está colapsando incluso como estados de emergencia aquí nomás en la capital, en el Callao, ¿no? Entonces, me parece que la mayor formación y la mejor formación de los policías, la lucha contra la corrupción, más recursos para que los policías puedan tener mejor aprovisionamiento logístico, un mecanismo de entendimiento y de coordinación entre los serenazgos, ¿no? Que deben dejar de ser las guardias personales de cada alcalde, sino más bien una búsqueda de integración como ya está pasando en algunos distritos donde se ha comenzado la articulación entre de la labor. ¿no? Y esa hay que mejorarla con la trabajando policía y hay que mejorarla con la ciudadanía. Y yo creo que allí puede haber un acuerdo. Lo mismo puede pasar en materia anticorrupción. En realidad, yo quisiera decir... Ahora, pero lo que pasa es que usted me está hablando de acuerdos del Frente Amplio con el gobierno entrante, pero yo no veo que hasta ahora, porque no sabemos, ¿no?, que estos acuerdos puedan ser implementados con el fujimorismo. Es decir, el fujimorismo no quería la muerte civil, no quería la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que yo entiendo es una parte fundamental de la agenda del Frente Amplio, que coincide en su momento con Kuczynski. Usted ha definido también los puntos de seguridad ciudadana con los que el fujimorismo tiene diferencias. Entonces, claro, ahí lo que vemos es ellos con 73 congresistas, ustedes que ya están conversando, ¿creen que esas posiciones se pueden relativizar desde el lado del fujimorismo? Porque en realidad, como comprenderá, para la prensa y para la ciudadanía en general, hasta ahora es un gran misterio la actitud que va a asumir el fujimorismo, ¿no? O sea, Keiko Fujimori es la única política, digamos, de peso dentro del país que no se ha reunido con el presidente electo. Hasta ahora no hay una agenda, ¿no?, en la que se le diga al país, bueno, vamos a administrar este poder de esta manera, ¿no? Esta va a ser nuestra aproximación. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos por fuera ya de las invocaciones que se puede hacer a Fuerza Popular? Voy a dar una primicia en tu... A ver, por favor. Durante estos 3 días ha habido un curso de inducción, como le llama la Oficina de Capacitación del Congreso, donde hemos estado casi la mayoría de congresistas electos de las diversas fuerzas políticas. En mi calidad de vocero del Frente Amplio, me he preocupado por averiguar si las otras fuerzas políticas que estaban allí presentes ya habían elegido a sus voceros, que vamos a ser parte de la Junta de Portavoces,
que junto a la presidencia del Consejo, de la presidencia del Congreso, son los que van a definir la agenda parlamentaria. Y hubo oportunidad de conversar con, digamos, dos importantes voceros del fujimorismo. Y, por ejemplo, les he planteado el tema de que ya con Pedro Pablo Kuczynski se ha conversado sobre la necesidad de ponerse de acuerdo en normas que apunten a luchar contra la corrupción, contra la inseguridad ciudadana. Y lo que he encontrado es un primer gesto de apertura. Evidentemente no ha sido fácil, todavía está el tema de la campaña reciente, ¿no? Pero ellos, o ellas en todo caso, manifestaban que están plenamente dispuestos a ponerse de acuerdo, y en este momento el fujimorismo, desde el día de ayer en la tarde hasta hoy día, y entiendo hasta el fin de semana, justamente uno de los temas que van a definir es cuál es su agenda parlamentaria. Y nosotros ya les hemos planteado que temas centrales de la agenda parlamentaria donde pueden haber acuerdos son inseguridad ciudadana, veamos cuáles son las diferencias y en qué hay que avanzar, porque la ciudadanía no está esperando ver cómo se ahondan nuestras diferencias, sino cómo combatimos este grave flagelo. En materia anticorrupción, ellos han señalado que hay disponibilidad para debatir los temas. Obviamente sabemos que cuando han estado en el Congreso no han querido aprobar la ley de muerte civil ni tampoco la imprescriptibilidad, pero los hemos planteado, volvamos a conversar esos temas. O sea, la ciudadanía, el país no soporta más que hay un drenaje de recursos por el lado de los robos que se producen. Esto va a depender mucho de la elección de la mesa directiva, es decir, la mesa directiva no impone, pero sí ordena la agenda, le da cierta prioridad, ¿no? Juntos con la Junta de Portavoces. Exactamente. ¿Qué sabemos de la elección de la mesa directiva? Ellos van a querer, es muy difícil. Hubo una propuesta audaz, creo que fue Verónica Mendoza, que dijo el Ejecutivo debería tener la presidencia del Parlamento, digamos, como puerta de entrada. Es difícil de creer que el fujimorismo vaya a aceptar esto, ¿no? Bueno, pero lo propio de la democracia es plantear propuestas y debatir alrededor de ellas qué acuerdos se pueden conseguir. Efectivamente, Verónica Mendoza señaló la necesidad de que la presidencia del Congreso pudiera estar en manos del partido de gobierno, en este caso. Mira, en realidad no es una propuesta descabellada, porque el fujimorismo tiene mayoría absoluta. Claro. Van a estar no solo en las comisiones, presidiendo la mayoría de comisiones, sino van a estar en todas las 24 comisiones que el Congreso tiene, y además tienen mayoría en el Pleno. Claro, tendrían un presidente que es un interlocutor en minoría, ¿no? Pero, digamos, una línea de comunicación permanente, ¿no? Bajo la cual pues el presidente del Congreso pudiera negociar con ellos. Así es, y el además, orden de la agenda. Además nosotros lo hemos señalado, y por eso somos oposición al fujimorismo y oposición al gobierno, que por ejemplo en materia económica lo que los une a las propuestas de Fuerza Popular con las propuestas del partido de Pedro Pablo Kuczynski son similares. Las diferencias van a estar, yo creo, más por el lado de los temas, el tratamiento de los temas sociales, cómo se quiere hacer, el tratamiento de los temas ambientales, que es un tema sensible, ¿no? Pero nosotros ya le hemos planteado incluso no solo a Pedro Pablo Kuczynski, sino al fujimorismo en esta primera reunión informal sostenida ayer, de que los temas ambientales tampoco pueden esperar, ¿no? Que ahí hay otra fuente, como igual la reforma de partidos políticos. En su momento actores de Peruanos por el Cambio alabaron las propuestas ambientales del programa del Frente Amplio, pero sin duda cuesta conciliar, digamos, esta suerte de intención de destrabar inversiones lo más rápido posible con las, digamos, las políticas ambientales que tendrían que implementarse, ¿no? Hay políticos que piensan que el desarrollo se tiene que hacer a cualquier lugar, como dé lugar, no importa contaminando ríos, deforestando la Amazonía, depredando el mar, ¿no? Sin embargo, toda administración moderna y todo crecimiento económico que quiera prosperar y mantenerse en el tiempo, no puede prescindir ya del tema ambiental. Hasta hace unos años se pensaba que ese es un tema de los ecologistas, ¿no? O eso es un tema de los defensores ambientales. Pero, por ejemplo, acabamos de ver hoy día mismo, al inicio de las noticias de ustedes, hay gente que está muriendo por frío en Puno. Es todo el drama de todos los años. ¿Cuánto le cuesta al Estado las pérdidas que allí se producen de vidas humanas, las pérdidas de ganado? Y es de todos los años. Si aprobáramos una ley de cambio climático,
si por otro lado diéramos más recursos para que una ciudadanía ambiental crezca y los gobiernos regionales y municipales pudieran tener un rol más activo, en vez de hacer lo que ha ocurrido con los paquetazos antiambientales, que dicho sea de paso, se hallan en el Tribunal Constitucional pendientes de un pronunciamiento sobre su derogatoria. Entonces, ahí, ¿en qué cosas podemos coincidir? ¿Cuáles ¿no? tendrían que ser las medidas inmediatas en términos ambientales, donde se podría conseguir consensos? Una es esta ley, Una por medida ejemplo. inmediata es derogar los paquetazos antiambientales y encontrar un mecanismo para promover inversiones, pero sin pues dañar, contaminar, generar daños ambientales que luego afectan la salud de la gente. Entonces sería bueno que esos temas se debatan y se discutan, ¿no? Yo creo que es absurdo decir que plantear protección ambiental y derechos ambientales es ser enemigo de la inversión. Las inversiones que necesitamos, las inversiones sanas, blancas, buenas, son las que respetan los derechos ambientales, las normas ambientales que no ponen en peligro la salud de la gente. Entonces hay un tema con la derogatoria de esas normas. ¿Ocurrirá? Bueno, nosotros vamos a estar allí para insistir que eso ocurra y además para fundamentar por qué. El tema del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, o sea, no es posible, esas normas lo que han hecho es, por ejemplo, en la práctica poner pintada en la pared a la OEFA. El OEFA es el órgano de evaluación y fiscalización ambiental. Se quejan mucho los empresarios mineros de la OEFA, que quieren hacer pagar el doble, el triple por labores que ellos deberían hacer. Se quejan mucho y no celebran el hecho de que se hayan llenado los bolsillos a más no poder, como lo han hecho a lo largo de estos 20 años. Entonces, entiendo, y ese es un tema también para discutir con el empresariado, no solo con el gobierno, una empresa que respeta el medio ambiente, que respeta los derechos laborales y que logra generar rentabilidad, es una empresa que para comenzar reduce su conflictividad social, mejora su imagen institucional y a la vez puede generar rentabilidad y beneficios al país, sí, pero obviamente hay empresas, no nos olvidemos, sobre todo en el sector minero, pero también en el pesquero y en el forestal, ¿no?, que infringen la ley y que piensan que el Perú puede progresar o cuando corrompen autoridades o cuando se debilita la institucionalidad ambiental o cuando se pretende usar el poder del Estado, concretamente el poder represivo del Estado, para apagar las protestas. Entonces, en esta perspectiva, por ejemplo, Martín Vizcarra, ¿no?, que iría a este ministerio por crearse, él está plenamente consciente que no se puede imponer a la fuerza los proyectos en zonas donde la gente no lo desea, pero que además está consciente de que necesitamos algunos instrumentos jurídicos que en este momento no existen, como por ejemplo la Ley de Ordenamiento Territorial. Que también era una propuesta bandera por el lado del Frente Amplio. Sí, y otros, por ejemplo, como son importantes a lo mejor, y ahí podemos avanzar incluso en conversaciones del sector privado, el Estado y la ciudadanía, como extender la iniciativa de transparencia que existe ya firmado por varias de las más importantes empresas del mundo que están operando en el país, para que esa transparencia no solo vaya al tema del pago de tributos, sino también se extienda, por ejemplo, a la fiscalización ambiental. Me parece que puede haber una nueva actitud. Pedro Pablo Kuczynski en la conversación, por ejemplo, hablábamos sobre el tema de la construcción de represas en toda la Amazonía. A mí me sorprendió, y espero que sea parte además de una declaración pública suya y una política recurrente con sus ideas a lo largo de estos 5 años, que él señalaba que ese tipo de proyectos generarían graves impactos ambientales en la Amazonía y que su gobierno no estaría dispuesto a promoverlos. Y que había que encontrar maneras de encontrar otras fuentes de abastecimiento energético. Entonces, en esta etapa, que es una etapa, como algunos dicen, de luna y miel, claro, ¿no?, se pueden decir de ir muchas conociendo, cosas, ¿no?, fin, de ir viendo, ¿no?, por dónde van a entrar, ¿no? Así es, pero me parece que hay condiciones para decir cuáles son los problemas centrales que hay y a la vez decir, podemos encontrar estos puntos comunes. Eso es lo que hay que hacer ahora y sin por ello perder cuáles son los elementos que nos diferencian y de oposición, en los que además tendremos firme oposición. ¿Qué es para terminar el desafío que va a tener el Frente Amplio en estos próximos años? Es decir, el Frente Amplio, me imagino que ustedes les ha ido muy bien, ¿no? Hicieron su tarea en términos internos, de elecciones internas, se ordenaron, qué sé yo, pero al final los resultados son los resultados. Es decir, en términos, si la interpretación se hace desde el
lado del modelo económico, el famoso modelo económico, hay quienes juntan en el mismo saco pues al fujimorismo y a peruanos por el cambio. Dicen, la gente no ha votado por la izquierda. A grosso modo, ¿qué cosa es lo que el Frente Amplio va a pulir para mirar hacia el 2021? Hay temas ahí muy importantes. ¿Cómo va a convencer al electorado que no convenció? Hay temas muy importantes. Los sectores de las poblaciones del Perú que han sido relegadas y olvidadas históricamente fueron las que en este momento le han dado además un voto de respaldo a Pedro Pablo Kuczynski. Para nosotros el tema de la defensa de la educación como un derecho público de calidad, gratuito, es un tema fundamental. Y la gente, la ciudadanía, está invirtiendo a veces hasta lo que no tiene o con 2, 3 trabajos para poder acceder a educación de calidad. Nosotros vamos a trabajar fuertemente y nos vamos a mantener firmes en el hecho de que la educación pública es un derecho y debe alcanzar a muchísimos más peruanos y educación gratuita, pública, de calidad. El tema igualmente, por ejemplo, importante, el tema del acceso a los servicios de salud. Nosotros creemos que ahí se pueden avanzar muchas cosas importantes que a la gente realmente le está importando. Vamos a luchar en el Congreso, por ejemplo, porque efectivamente los seguros de salud puedan y las personas que tienen problemas de salud puedan acceder a los diversos sistemas que tenemos, a salud, al MINSA, ¿no? E incluso a los hospitales de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas, mejorando para ello con mejores recursos y mejorando además el tema de el financiamiento y la gestión. ¿Se puede avanzar en esa dirección? Sin duda. Entonces, lo que queremos decirle a la ciudadanía es, el Frente Amplio ha recibido un mandato. Estamos en contra de la exclusión que ha generado este modelo económico que ha beneficiado y concentrado riqueza en manos de muy pocos, no ha distribuido bien y además ha olvidado gruesos sectores de nuestra población. El Frente Amplio quiere ser la voz de esos sectores y por eso salir a conectar con los sectores sociales que están a la espera de estas grandes reformas y de estos cambios, y de eso esperamos ser su expresión para efectivamente ser una opción de gobierno el 2021. Marco Arana nos ha contado más o menos cuál va a ser la tónica del próximo Parlamento, nos ha dado también algunas esperanzas, algunas luces de lo que puede ser la relación con el fujimorismo, y bueno, iremos conversando a lo largo ya de esta agenda que se va a comenzar a sentar. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Quique. Los trabajadores además están a la espera de que Pedro Pablo Kuczynski cumpla los compromisos que ha suscrito con los gremios sindicales. Eso hay que desmenuzarlo y seguramente vamos a traer un representante sindical para que nos explique exactamente por dónde van esos acuerdos. Gracias otra vez por estar con nosotros. 7:43, me voy a una pausa, regreso de inmediato, no se vayan.